Bendiciones, oh Padre, que imploramos sin merecerlas, pero que pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Sonido. Bueno, vamos a colocarnos de pie para entonar las estrofas de nuestro himno tema. El himno 176. Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Pueden sentarse. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Eliú, que es el encargado en esta noche de trazar la palabra del Señor. Gracias. Dios les bendiga a todos. Vamos a invitar a los que están de pie de pronto, si hay una silla, vamos a ocuparla. Vamos a pensar en lo que realmente está pasando esta noche. Y lo que está pasando esta noche es que el Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Yo he sentido esta noche especial. ¿Quiénes nos están acompañando por primera vez? Mire, el grupo que está viniendo por primera vez esta noche. Hay personas de pie. No hay silla allá. Bueno, hay unas cuantas acá. Y cuando yo estoy solo en mi casa, a veces pienso que canto igual que Dani, el que acabó de cantar. Pero después vuelvo a la realidad y digo, no. Pero un día cuando estemos en las alturas de los cielos, ahí el Señor nos va a dar a nosotros una voz para que formemos un coro celestial enorme, grande, poderoso. Pero yo a veces siento que la iglesia no quiere estar ahí, porque esos amenes no se escuchan, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, vamos a colocarnos de pie. Va a abrir su palabra, la palabra del Señor que usted tiene en su mano.
en Apocalipsis capítulo 14 y los textos mismos que leímos el día de ayer. Apocalipsis 14, versículos del 9 al 11. Y hasta ahí terminamos con el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Las utilidades. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y finalmente termina: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, tu palabra será predicada por última vez esta semana en este lugar. Pero te suplicamos, Señor, que lo que se ha dicho aquí y que ha llegado a los corazones de las personas que han venido no sean en vano. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Y te pedimos, Señor, de manera especial, que si tu Espíritu Santo ha estado todas estas noches aquí, hoy te queremos una doble porción de él. Queremos que tu Espíritu Santo actúe con mayor fuerza y poder. Danos, Señor, la sabiduría para entender tu palabra. Y santifica el instrumento que has de usar para que sea idóneo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí se escucha bien, mi hermano? ¿Logran escuchar todos? Sí, amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16. Y en el capítulo 16, Juan describirá lo que es la ira de Dios vaciada puro o pura en el cáliz de su ira. Y empieza el capítulo 16 de la siguiente manera: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles. ¿Cuántos ángeles? 7 ángeles. Y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El tema de esta noche se titula La paciencia de los santos. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y yo quiero que en su mente usted vaya viendo cómo esto va sucediendo como una película. Y con esa copa vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían, ¿qué cosa? Que tenían la marca de la bestia. Ahí empieza el tormento. El tormento que es causa de la ira de Dios que ha sido derramada pura en el cáliz de su ira. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había ¿dónde? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y eras, y el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas,
también tú le has dado a ellos a beber de la sangre, pues se lo merecen. Y después vino otro ángel que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó la copa sobre el sol. ¿Sobre qué derramó la copa? ¿Y qué es lo que hace el sol? ¿Para qué sirve el sol? ¿Para qué fue creado el sol? Para calentar. El cual le fue permitido, pero hacer qué cosa, en vez de calentarnos y darle vida a la tierra, se le permite quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Va la quinta copa derramada. La quinta copa derramada. Y en ninguna de las 5 copas, los que tienen la marca de la bestia, aún así se han arrepentido. Y no se van a arrepentir. Y es una lección que nosotros tenemos que aprender. El evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero no todo el mundo aceptará el evangelio. Podrán caer úlceras, podrán caer plagas, podrá el planeta Tierra quedarse sin comida, la tercera trompeta. El libro de Joel dice de que los graneros serán vaciados. La gente no tendrá que comer. Llegará un momento en el que las enfermedades y todo lo que usted quiera en este mundo se apoderará de la sociedad. Se acabarán los estados, los imperios. El poder ya no valdrá nada. Todo el orden que usted conoce desaparecerá. Y vamos por la quinta. Y el quinto ángel derramó su copa ¿sobre quién? Sobre la bestia. ¿Se acuerda que ayer hablamos sobre la bestia? Que es arrogante, que dice que tiene poder de perdonar pecados, que dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero que se opone a Dios y a todo lo que es objeto de culto, y habla cosas arrogantes de las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, y contra Dios mismo. Contra eso es que se derrama la quinta plaga, la quinta copa de la ira. Y dice: sobre la bestia, o sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de ¿qué cosas? De tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. ¡Qué cosa tremenda! Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van ¿a dónde? A los reyes de la tierra. Estos espíritus inmundos, a través de la bestia, a través del dragón y del falso profeta, hacen señales para engañar ¿a quiénes? A los líderes mundiales. Y son espíritus que hacen señal y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar
que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, pero tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la faz de la tierra. Y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y aún así no se arrepintieron. Si yo le pregunto a usted tantos versículos y textos bonitos que hay en la Biblia, ¿por qué voy a predicar algo tan cruel? ¿Cierto? Un panorama desolador. Pero si usted se fija, el panorama es desolador para los que no se arrepintieron. Cayó la quinta, cayó la primera, cayó la segunda, la tercera, la cuarta, la sexta, la séptima. Y aún así no se arrepintieron. Hubo un gran terremoto. En la séptima trompeta habrá un gran terremoto. ¿Y qué termina diciendo el texto en la séptima copa de la ira, en la séptima plaga? ¿Qué termina diciendo? Que se arrepintieron, que se retractaron, que se quitaron la marca de la bestia para obedecer a Dios. ¿Es lo que dice el texto? No. Dice que aún así, estando en esa situación tan triste, en un mundo con el sol caliente, quemando a la gente, el agua convertida en sangre, sin alimento, con enfermedades, con hambre, con terremotos, con desastres naturales, y aún así el hombre no se arrepiente. Volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Versículo 11. El humo de su tormento, de ese tormento que acabamos de leer, sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está, ¿qué cosa? ¿Quién tiene la paciencia en su versión bíblica? Hermano Edwin. Ese es del 60. El 60. La mía es del 95. Y la mía dice, aquí está la perseverancia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, el versículo 11 nos está diciendo un resumen del capítulo 16, donde se derraman las plagas, y ustedes ya vieron en la condición en la que el mundo se va a encontrar dentro de poco. Y ustedes dirán, hermano, ¿cómo sabe usted que dentro de poco el mundo se va a encontrar así? Bueno, ahora vamos a ir a Mateo 24. Pero yo le voy a hacer una pregunta. El hermano David mencionaba ahorita la situación económica y social y política del país. ¿Usted había escuchado en el pasado semejante migración en un país como Colombia? Para que los hermanos venezolanos se vengan a Colombia, que es un país con múltiples problemas sociales, políticos y de violencia. Ustedes se imaginarán la gravedad de la crisis que están viviendo. Y me preocupa cuando algunos dicen es que Colombia no se va a convertir como Venezuela.
Siria era uno de los países más ricos y poderosos del Medio Oriente, y Siria hoy en día está destruido. ¿Tienen el poder económico? Sí lo tienen. ¿Tienen el petróleo? Sí lo tienen. Como lo tenía Libia, como lo tenía Irak, como lo tenían todos los países que fueron invadidos. Que ellos pensaron que nunca vendría para ellos un juicio o que vendría una tragedia, una desgracia. Yo les pregunto, ¿pueden decir ellos hoy en día lo mismo? ¿Y qué nos hace pensar a nosotros hoy que nosotros aquí en este país estamos seguros? ¿Seguros de qué? El sol no está pegando más duro. Que llueve es un milagro. Que refresque el día. Usted se monta en un bus de aquí, usted no ve sino que se sube uno y se baja el otro. Vendiendo, pidiendo dinero. Cosas que 10 años antes usted no veía. Aquí en Barranquilla. Es que yo no tengo que inventarme nada para que ustedes se den cuenta que lo que la Escritura está diciendo de para dónde va el planeta Tierra es verdad. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24 y vamos a hablar sobre lo que es la paciencia o la perseverancia de los santos. Vamos a ir al versículo 13. Después del versículo 13 saltaremos al primero, al tercero. Dice la palabra del Señor: pero el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. Esa palabra perseverar es la misma que dice Apocalipsis allá. En algunos traducidos perseverancia, en algunos traducidos como paciencia. Versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, fíjense, nosotros estamos aquí en el parque de los olivos. Este mensaje es para ustedes. Los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que ellos le preguntaron a Jesús? ¿Cuándo sucederán qué cosas? Las que él dijo que iban a suceder con el templo de Jerusalén. Que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Que Jerusalén iba a sufrir una destrucción catastrófica de la que nunca hoy en día se ha podido recuperar. El templo de Jerusalén, que era el orgullo de los judíos, fue quemado y destruido completamente por el general Tito en el año 70. Eso es historia, usted lo puede buscar, no voy a hablar de eso. Pero ¿saben lo que estaban diciendo los judíos cuando se empezaron a caer las grandes cortinas y el mármol se empezó a quemar y a despedazar del techo y se caían todos esos adornos valiosos del templo de Ageo? Porque lo hicieron fue Zorobabel y Ageo, ya no era el templo de Salomón. ¿Saben qué decían ellos? Pensando que la gloria de Dios todavía habitaba dentro de esas paredes, salieron diciendo: Icabod, la gloria se alejó. 70 años, en el año 70, 40 años después de que Cristo Jesús se los había advertido de que ya la gloria de Dios no habitaba en ese templo. Y el mundo se dará cuenta que el tiempo de su gracia se ha cerrado. ¿Cuándo ya para qué? A Noé se le cerró el arca. ¿Y cuántos días duró Noé dentro del arca sin que cayera una sola gota de lluvia? 7 días. ¿Y quién cerró la puerta de la gracia del arca? Dice que Dios.
dice que Dios mismo cerró la puerta y no se podía entrar ni se podía salir. Pero la cerró cuando todavía no había caído el agua. Y dice Mateo 24 que ellos no se dieron cuenta sino hasta cuando cayó. Que no se dieron cuenta de qué, de que estaban perdidos. De eso fue de lo que no se dieron cuenta. Por eso es que los que reciben las plagas en Apocalipsis 16 no se arrepienten, porque no se dan cuenta que están perdidos. Seguimos leyendo. Lo que Jesús le responde a ellos aparentemente no es la respuesta que ellos están esperando. Ellos le están preguntando: ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Vamos al versículo 2 para que entren en contexto. Dice: respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto del templo? Al mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús les responde algo que aparentemente no tenía nada que ver con lo que ellos le preguntaron. Pues si yo le pregunto al hermano Edwin, ¿cuándo es que van a pagar la quincena? El hermano Edwin va a decir: el 15 de octubre. Pero a Jesús le preguntan cuándo, una fecha, y él dice: mirad que nadie os... ¿Qué cosa? ¿Cuál es el mensaje principal de Mateo 24? Que no seamos engañados. Y hoy usted va a cambiar ese concepto que tiene sobre la paciencia de los santos y la perseverancia hasta el fin. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué cosa? No es el fin todavía. Miren, esa terminación que dice: pero no es el fin, es lo mismo que Jesús empezó diciendo: que nadie os engañe. Es el mismo mensaje que lanzó con esa frase: que acontecerá esto, lo otro, vendrá en Cristo, pero no es el fin. Miren que no sean engañados. Versículo 7: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y nuevamente Jesús termina con una advertencia. La advertencia no es que habrán terremotos, hambre, ni pestes, ni guerra. La advertencia es: pero todo esto es principio de dolores. Lo mismo. Retorna a la primera frase. Es decir, cada vez que Jesús decía: acontecerá esto, lo otro, decía: no es el fin. Después, esto es principio de dolores. Antes, nadie os engañe. Vendrá en Cristo. Ojo, cuidado. Y dice aquí: os entregarán ¿a dónde? A tribulación. Os matarán y seréis odiados por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Eso de perseverar hasta el fin es lo mismo, no es principio de dolores, aún no es el fin, que nadie os engañe. Siempre termina Jesús con esa frase.
Ahora, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. Este Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra que está en el griego donde dice perseverar o paciencia, es una palabra que quiere decir, el español es un lenguaje muy poco, no es expresivo. Para usted expresar algo en español, usted necesita armar una oración. Por eso es que en el colegio a uno le enseñan las partes de la oración, el verbo, el predicado, el sujeto, porque es que el español es un lenguaje que es limitadísimo para expresar cosas. Entonces necesita armar frases completas para que nosotros podamos entender el contexto de las palabras, por la cantidad de sinónimos y todas esas cosas. Pero en el hebreo, usted con una palabra da a entender muchas cosas. Y la palabra que aparece aquí, perseverar, está hablando junto con el fin. Perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin es una sola palabra que está en el griego, que quiere decir soportar hasta los límites de tu resistencia. Soportar hasta los límites de tu resistencia. No está hablando, y escuche bien, no está hablando de soportar hasta el fin de los tiempos, sino soportar las pruebas hasta los límites de tu paciencia o de tu resistencia. Y dice, pero ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 11. Perdón, 2 de Corintios capítulo 11. Y fíjense cómo se titula: Pablo y los falsos apóstoles. Hay una relación entre este texto y lo que está diciendo Jesús en Mateo 24, pero nosotros vamos a leer desde el versículo 16. En el versículo 16, Pablo empieza a hablar de todo lo que a él le ha tocado soportar por causa del Evangelio. Pablo fue llevado hasta los límites de su resistencia. Fíjense lo que dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con la confianza de tener de qué gloriarme o de qué jactarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece o si alguno os da bofetadas. Vamos al versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárcel, en más peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas que no menciona aquí. Lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por los enfermos, por todas las iglesias. ¿Quién enferma
y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjese usted, si usted compara su experiencia cristiana con Pablo, usted no ha vivido la mitad de lo que Pablo le ha pasado, ni la tercera parte. ¿O quién me levanta la mano y me dice que ha superado a Pablo en todo eso? Pablo fue llevado hasta los límites de su resistencia. ¿Y por qué cuando Jesús dice que perseverar hasta el fin no será salvo, no se está refiriendo hasta el fin del mundo? Porque Pablo hoy en día no está vivo para resistir hasta el fin del mundo. La salvación, siempre se ha dicho y lo voy a recordar, es individual y nosotros tendremos que pasar nuestra propia prueba. Que vivimos en el fin del mundo, sí, pero que la experiencia seguirá siendo de acuerdo a nuestra experiencia cristiana con Dios en los momentos de dificultad. Recuerden que habrá tribulación cual nunca la ha habido desde que hubo hombre en la tierra. Recordemos al patriarca Job. Job no está vivo hoy para decir que él va a perseverar hasta el fin del mundo. Job duró 12 años postrado con enfermedades, siendo víctima de críticas. Y Job fue llevado hasta los límites de su resistencia. Perseveró hasta donde más pudo Job. Y lo que Jesús está diciendo es, mis queridos, esta noche, y con esto voy a terminar, Dios nos está pidiendo que tengamos la paciencia de esos santos, de Pablo, de Job. Alguien me decía, Pedro sí murió horrible. Un amigo que no es cristiano, pero que se vio un documental de la muerte de Pedro, me decía, Pedro murió horrible. Yo le decía, sí, murió crucificado boca abajo, después de haber sido azotado, después de haber sido humillado, lo quisieron crucificar y dijo, no, yo no soy digno de morir como mi maestro, y lo crucificaron boca abajo, hasta el límite de su resistencia. Y en el momento de la prueba, cuando los engaños estén a la orden del día, el espíritu de la profecía dice, y usted lo ha leído, que en el tiempo final habrán dos pruebas, la inmortalidad del alma y el sábado, los mandamientos del Señor. Y en las dos pruebas nosotros tendremos que mantener nuestra compostura de acuerdo a nuestra fe. Y nuestra fe será llevada hasta el límite, hasta el punto que familiares suyos se le aparecerán, demonios disfrazados de sus familiares, pretendiendo que usted renuncie a la verdad. Y eso ya está pasando hoy en día. El año pasado se murió, voy a terminar con esta experiencia, se murió un hermano de la iglesia, Luis Salazar. No sé si alguno tuvo la oportunidad de conocer a Luis, de la iglesia de Bellavista. Fue mi padre espiritual. Desde niño me tuvo en los clubes que dirigió, me llevaba en esa camioneta a La Floresta, al Rodadero, a Turipaná fuimos. Yo no puedo quejarme de mi niñez en la iglesia porque yo disfruté todo. Y gracias a Luis Salazar. Luis Salazar fue ministro, se murió joven de una enfermedad, joven, porque no era una persona vieja. Y yo, cuando me enteré de la muerte de él, obviamente me afectó de tal manera que empecé a llorar y me afectó tanto. Yo tiendo a que las cosas, ese tipo de cosas me afecten hasta cierto nivel. Y una noche, previa a una predicación que tenía en la iglesia Maranata, que es mi iglesia originalmente,
soñé con Luis Salazar. Y soñé que estaba en el patio de la casa de Luis Salazar. Él vivía en una casa finca ahí en Malambo. Y en el sueño, Luis me dijo, ven, entra. Y entramos al cuarto, a la habitación, una habitación que tenía aire acondicionado. Y ahí tenía una biblioteca. Y en esa biblioteca estaban los libros del espíritu de profecía, estaba la Biblia, estaba todo. Mis hermanos, pero el sueño era tan real que yo sentía que estaba hablando con Luis Salazar. Eran sus gestos, su mirada, su voz, sus movimientos. Yo decía, pero si Luis está muerto, no es posible que él sea quien realmente está aquí conmigo. Yo no puedo hacer eso. Y él me habló y me decía, Liu, pero ¿por qué te sorprendes? Tú no sabes que el alma es inmortal. Y tenía un libro del Ángel de Guay en la mano en el momento cuando me decía eso. Y yo le dije, ya yo sé quién eres tú. Y se acabó el sueño. Satanás va a aprovechar y el Señor le va a permitir que tú seas tentado hasta el límite de tu resistencia. Y yo te digo, tú no tienes ni idea de lo que Satanás puede hacer. Tú no estás ni cerca de ver lo que el enemigo, hasta dónde es capaz de llegar con tal de engañarte. Nosotros vamos a tener que vivir con una pistola sobre la cabeza. Disculpen que hable así. Pero vamos a vivir bajo una amenaza constante todo el tiempo. El espíritu de profecía en medio de los testimonios y eventos de los últimos días dice de que el decreto de muerte se dará entre la segunda y la tercera plaga. Y en ese momento tendremos que tomar una decisión. ¿Se acuerda lo que hablamos ayer? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá del tormento del cáliz de su ira. El que quiera salvar su vida, ¿la qué? Dígalo, la perderá. No hay solución posible en este planeta. Estos gobiernos van a quebrar, van a fracasar. En Venezuela hay un gobierno de izquierda y están arruinados. Aquí hay de derecha, estamos arruinados. Cuando usted quiera agarrar, no va a haber solución porque esto ya está sentenciado. La crisis vendrá y seremos probados y el Señor nos va a llevar contra la pared para que nosotros tomemos una decisión con nuestras vidas. Y el momento de preparación no va a ser cuando venga el decreto de muerte, ni cuando venga la ley dominical, que es una señal nada más. La ley dominical no mata a nadie. La preparación es ahora para cuando lleguen esos momentos. Allá nosotros seremos refinados. Y refinar no es lo mismo que preparar. Refinar es, voy a perfeccionar lo que ya yo vengo haciendo. Y cuando tendremos que depender del Señor en el monte, en la montaña, que Él nos alimente a nosotros, ya no podemos estar pensando en los Nike, ni en los Adidas, ni en los Coa, ni en ninguna de esas marcas de ropa, porque ya nos vamos a dar cuenta que eso de nada sirve. Ni en los Alberto Bio5 como estos que tengo puestos, ni para primo, ni nada de eso, mi hermano. Eso se acabará. Ahí es donde usted se va a dar cuenta que los títulos universitarios por lo que tanto luchamos en esta vida y que a veces hasta estudiamos en sábado y hacemos exámenes en los sábados, de nada le va a servir. Cuando nosotros muchas veces doblamos el lomo y preferimos servir al trabajo en sábado porque nos votan. Yo no estoy diciendo que es fácil, me ha tocado pasar por eso. Pero el que perseverare hasta el fin,
Y créame que si un jefe le dice a uno ahora, mira, para que trabajes el sábado, créame que ese no es el límite de su resistencia todavía. Eso ni siquiera está por ahí. Pero usted tendrá que vivir y superar las pruebas que comience a vivir de hoy en adelante. No piense en el pasado, ya eso pasó. Lo que usted vivió ya no tiene más importancia para el Señor. Vendrá un momento en el que usted tendrá que renovar su vida y este es el momento, mi hermano. Póngase a paz y salvo con el Señor. Sal de la deuda que tiene con Él. Ponga su vida en orden, porque lo que se viene necesitará que usted tenga la preparación adecuada. Yo les pregunto, ¿quiénes desean tener al Espíritu Santo como Elías, como Eliseo? En ese momento, ¿quiénes de los que están aquí están dispuestos a ser probados hasta el límite de su resistencia? ¿Quiénes están dispuestos? Pónganse de pie si están dispuestos para orar por ustedes y pedir una doble porción de su espíritu en este momento. Oremos. Padre nuestro, santificado y glorioso es tu nombre. En este momento deseo pedirte por todas estas almas que se levantaron y nos acompañaron en esta noche. Te pido, Señor, porque ellos han entendido que la experiencia no tiene que ver en cuanto a tiempos de cosas que se van a cumplir, sino en cuanto a su preparación personal en su vida diaria contigo. Necesitamos ser refinados, necesitamos, Señor, ser pulidos, necesitamos perfeccionar nuestro carácter, pero este es el tiempo en el que nosotros podemos prepararnos para ese refinamiento. Derrama, Señor, tu lluvia temprana y tu lluvia tardía sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé una doble porción de Él en nosotros. Que cuando le hablemos a las personas entiendan. Y así no acepten. Que tu Espíritu Santo haga una obra en ellos. Ayúdanos a ser partícipes de la predicación de tu Evangelio por todo el mundo. Pablo pensó que en su época el Evangelio había sido predicado en todo el mundo. Pero vinimos nosotros a terminar la obra, Señor. Danos la fuerza para poder hacerlo. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. En este sábado santifícanos, bendícenos y danos el reposo que nuestra alma necesita. Perdónanos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, esta ha sido nuestra última noche acá en la cancha, pero estamos invitando cordialmente a todos los que han asistido a todas nuestras visitas para que nos sigan acompañando en nuestra iglesia que se encuentra en la carrera 18, número 11306, Río de Aguas Viva. O también tenemos la otra iglesia que está en la transversal 27, número 11334, Iglesia Los Olivos. Están todos cordialmente invitados para que sigan acompañándonos y para que sigan también escuchando de la palabra del Señor. Agradecemos a todos por su compañía todas estas noches, a los vecinos también que nos escucharon todas estas noches. Imploramos de que el Señor extienda esa bendición hasta ellos también, hasta sus hogares, para que esa bendición también caiga sobre cada uno de ellos. Vamos a entonar las estrofas de nuestro himno tema para finalizar. Finalizaría. Finalizaría, ok. Vas a finalizar. Esperamos el corte. Dale.